Hola, mi nombre es Paul Medina y en este proyecto se les hablará sobre mediciones con puentes, específicamente el puente de Maxwell. ¿Ok? Mediciones con puentes son arreglos de circuitos utilizados para determinar la magnitud de resistores, condensadores, bobinas, potenciómetros, capacitores, entre otros. En esta imagen se puede observar de manera muy general cómo es que se hace un circuito con puentes. Una característica de los puentes es que sus teoremas y aplicaciones fueron diseñadas para funcionar con corriente alterna o corriente directa. Esto se debe tener en cuenta al momento de hacer la medición, ya que si se hace con una corriente equivocada, puede provocar un cortocircuito o una mala medición. Un puente utilizado en corriente directa está diseñado para poder medir una resistencia desconocida a través de patrones generados que sirven para ajustar a cero o equilibrar el puente. Existen muchas variaciones de puentes, pero por lo general todos se basan en la colocación de 4 resistencias. Entre ellas se encuentra la resistencia que se busca. Y al colocarlas y aplicar la corriente directa, se puede realizar una serie de cálculos para determinar el valor de la resistencia desconocida. Y los más importantes de los puentes de corriente directa son el puente Wheatstone y el puente de Thomson o de Kelvin. Los puentes de corriente alterna, a diferencia de los puentes de corriente directa, los puentes de corriente alterna son los capaces de medir propiedades, por ejemplo, resistencias en corriente alterna, inductancias, capacitancias e inductancias mutuas. Esto se realiza con la utilización de patrones conocidos. Y aquí se puede observar el circuito de un puente en corriente alterna. Los principales métodos de puentes son el puente de Sauti, el puente de Wien, el puente de resonancia, el puente de Eye, el puente de Schering y el puente de Maxwell, que es el que se abordará en este trabajo. El puente de Maxwell es muy adecuado para medir inductancia en función de la capacidad, dado que los capacitores ordinarios están mucho más cerca de ser patrones de reactancia sin pérdidas que los inductores. Además, la ecuación de equilibrio del puente de Maxwell para componente inductiva es independiente de las pérdidas asociadas con la inductancia y también de la frecuencia con la que se mide. Este puente es conveniente para la medición de inductancias de cualquier magnitud, siempre que la carga de la misma no sea muy elevada a la frecuencia de la medición. Aquí podemos observar un circuito del puente de Maxwell. En esta parte podemos ver una capacitancia y una resistencia variable en paralelo. Aquí una resistencia, igual la resistencia 3. Y lo que se busca es la resistencia de aquí y la inductancia de esta. El puente de Maxwell lo que hace es comparar una inductancia conocida con una capacitancia desconocida. Cuando el puente está balanceado se puede establecer la siguiente relación. La impedancia X es igual a la resistencia 2 por la resistencia 3 por la admitancia 1. Y la admitancia 1 es igual a 1 sobre la resistencia 1 más JW por la capacitancia 1. Entonces podemos sustituir la admitancia dentro de la impedancia y quedaría que la impedancia X es igual a la resistencia 2 por la resistencia 1 y eso multiplicado por 1 entre la resistencia 1 más JW por la capacitancia 1. Teniendo en cuenta que la impedancia X es igual a la admitancia 1, tiene una parte real y una imaginaria, se modifica la relación que se estaba establecida anteriormente. La resistencia X más JW por la capacitancia 1 es igual
a la resistencia 1 por la resistencia 2, eso multiplicado por 1 sobre la resistencia 1 más JW por la capacitancia 1. Igualando los términos semejantes, podemos concluir que la resistencia X es igual a la resistencia 2 por la resistencia 3 sobre la resistencia 1 y la inductancia X es igual a la resistencia 2 por la resistencia 3 por la capacitancia 1. También podemos utilizar el puente de Maxwell para medir los parámetros de un capacitor. Como se observa en este circuito, tenemos dos resistencias y tenemos un capacitor en paralelo con una resistencia K. Y lo que cambia sería el capacitor y la resistencia que se están buscando, que están en paralelo en vez de ser una inductancia en serie con una resistencia en serie. Si el puente se encuentra balanceado, se tiene la siguiente relación. La impedancia 3 es igual. Si el puente se encuentra balanceado, se tiene la siguiente relación. La impedancia 3 por la impedancia X es igual a la impedancia 1 por la impedancia 2 y la resistencia 3 por la admitancia 1 es igual a la resistencia 2 por la admitancia X. Si tenemos en cuenta que la admitancia 1 y la admitancia X tienen una parte real y una parte imaginaria, tenemos que la admitancia 1 es igual a JW por la capacitancia 1 más 1 sobre la resistencia 1 y la admitancia X es igual a JW por la capacitancia X más 1 sobre la resistencia X. Igualando los términos semejantes podemos concluir las siguientes ecuaciones. La resistencia X es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 3 y la capacitancia X es igual a la resistencia 3 sobre la resistencia 2 por la capacitancia 1. Ahora veremos algunos ejemplos de cómo utilizar el puente de Maxwell. Y tenemos que encontrar las impedancias que se obtendrán al medir los siguientes circuitos. En el ejemplo 1 tenemos que utilizar el ejemplo para medir inductancia y en el ejemplo 2 para medir capacitancia. Para resolver el primer ejemplo, primero tenemos que convertir los 40 microfaradios a ohms haciendo esta operación, lo que nos da como resultado menos J 66.3146 ohms. Y utilizando las ecuaciones con las que concluimos anteriormente, podemos obtener la resistencia X y la inductancia X. Para la resistencia, utilizamos esta ecuación que es la resistencia 2 por la resistencia 3 sobre la resistencia 1. En este caso serían los 200 ohms por los 400 ohms, estos, entre el kilo ohm, lo que nos da como resultado 80 ohms. Y para la inductancia X es la resistencia 2 por la resistencia 3 por la capacitancia 1, que en este caso serían los 200 ohms por los 400 ohms, por el resultado de la primera que hicimos, que serían los menos J 66.3142. Y la inductancia nos da como resultado menos 5305.168 kilo ohms. Para solucionar el segundo problema, hacemos lo mismo. Primero, convertimos los 25 microfaradios a ohms utilizando esta fórmula, que nos da como resultado menos J 106.1033 ohms. Y con las ecuaciones que concluimos unas diapositivas anteriores, podemos tener que la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 3 es igual a la resistencia X. En este caso serían los 9 kilos por los 2 kilos sobre los 5 kilos, lo que nos va a dar como resultado 3.6 kilo ohms. Y para la capacitancia X
tenemos que se saca con la resistencia 3 sobre la resistencia 2 por la capacitancia 1. En este caso serían los 5 kiloohms estos sobre los 2 kiloohms, por lo que nos dio de resultado de la capacitancia, que serían los menos J 106.1033. Y como resultado tenemos que la capacitancia es menos J 265.2528. Y esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención.